Bienvenidos al podcast de Infocentro, un espacio donde nosotros presentamos múltiples personajes y presentamos realidades de diferentes ángulos. Infocentro se ha convertido en, más allá de solamente las TICs, un espacio donde nosotros queremos conectar con el público y queremos saber muchas cosas que personajes impresionantes, como en este caso nuestro invitado de hoy, tienen para mostrar. Hoy contamos con nuestro invitado especial, especialísimo. Nuestro invitado se llama Radamés Barroeta. Bienvenido, Radamés. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Radamés es guía turístico certificado y hoy tenemos un programa interesantísimo que es acerca del turismo astronómico. Pero antes de entrar en todo ello, quiero primero que Radamés nos explique cómo es esto de ser un guía turístico certificado. Dino, Radamés. El oficio, el ejercicio del turismo astronómico, pero del turismo, no es algo que se gana o se logra o se alcanza por solo carisma. No. Es necesario capacitarse, estudiar, validarse con organismos competentes para obtener el nivel necesario, mínimo necesario para hacer el mejor papel posible frente al turista que tienes. Un guía de turismo es como una especie de embajador de tu lugar. Es un embajador doble. Manda un doble a gente. Es un embajador, por ejemplo, en mi caso yo soy un embajador para el extranjero, un embajador de Venezuela. Tengo que mostrarle lo mejor y lo mejor que puede ofrecer de nuestra idiosincrasia a este turista. Entonces me convierto en Venezuela en ese momento, entonces tengo que tener a mi favor una formación, un conjunto de conocimientos y técnicas que hagan que dé lo mejor de mí y pueda canalizar lo mejor que tenga Venezuela para mostrar. Pero por otra parte, si yo me llevo un grupo de personas citadinas barquisimetanas, pues este es el caso, y me lo llevo al caserío Montecarmelo en Sanare, entonces yo primero tengo que haber preparado el destino, tuve que haberme identificado y trabajado a la gente de Montecarmelo para decirle que voy a llevar personas. Entonces en ese momento yo me convierto con un embajador de esa idiosincrasia, esa forma de vida campestre, y hago de amortiguador con los barquisimetanos que tal vez en algún caso podría incluso parecerle gracioso hasta tener a un clase de una costumbre que usted allá o de una forma de cabello. No, no, válido, tiene que respetar esa costumbre, tiene que respetar. Yo hago de un intermediario, por eso digo que es un doble embajador. Es un amortiguador incluso cultural o un integrador de ambas culturas para que los habitantes montecarmelos puedan ver lo mejor que yo he visto barquisimetanos y estos barquisimetanos tengan lo mejor que tengan para mostrar los habitantes de Montecarmelo. Y alguna armonía, incluso generar lazos entre personas, porque el turismo ha de ser siempre, por sobre todas las cosas, un fenómeno social. Ok, excelente. Mira, además de lo que ya nos acabas de explicar, que es bellísimo acerca de lo que es el turismo, tú también tienes conexión, y esa es parte de nuestro programa de lo que es la astronomía. Una pregunta que saldría a flote, porque me acabas de contar una muy buena historia de qué es esta conexión que hay en el turismo. ¿Qué es lo que te convierte, qué te inspiró el convertirte en un experto astrónomo en ciencias espaciales siendo turista, siendo guía turístico? Aquí, él acaba de hacer una pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Realmente es el huevo. Entonces, el huevo de esta ecuación es que desde más o menos quinto grado era aficionado al espacio. O sea, cuando uno es niño no habla de astronomía, no habla de cosas técnicas, uno dice el espacio. Porque la ciencia ficción, fíjense, en el año 77 sale la Guerra de las Galaxias. Yo estoy cumpliendo 10 años en esa época. Estoy viviendo en Duaca. Ya venía de vivir en Barquisimeto, estoy viviendo en Duaca. Entonces, me enteré por prensa, porque ya no hay cines. Me entero por prensa y hago que mi primer libro que me compran desde aquella compañía que se llama Círculo de Lectores sea el texto de la Guerra de las Galaxias. Entonces empiezo y empieza también a haber un auge de la ciencia ficción en base al éxito que tiene esta película. Ya se habían tenido otras películas anteriores, entonces, es como 2002 y el espacio.
Pero a esto genera un auge en televisión de películas que tienen que ver con ciencia ficción, viajes espaciales. Niño al fin me impresiona y me hace soñar, porque el universo, el firmamento, el cosmos, el espacio, ha sido siempre la mayor nostalgia o añoranza del ser humano. Casi se puede decir que es lo que nos hace ser humanos y lo que desarrolló la ciencia. Entonces empecé a leer. Ahora bien, yo entiendo luego que eso tiene que ver con mucha ciencia, entonces empiezo a leer de ciencia, de experimentos, quiero ver cómo funcionan las cosas, qué pasa si mezclo esto con aquello. Y entonces un familiar de San Cristóbal, un comunicador social y periodista, Carlos Molina, es el esposo de una prima hermana de mi mamá, me regala los libros de ciencia. Él aparece por primera vez en mi vida y me trae libros de ciencia y de todo, ¿viste? Que los atesoré y que los leía por ponerlo en memoria. Entonces fue una cuestión para mí de una influencia de la televisión. Pero bueno, luego con los años fui leyendo y cambiando de libros, mejorando los libros, hasta que en el año 88, o sea, está hablando 10 años, 11 años después, logro hacer mi primer curso de astronomía bien hechecito, bien estructurado con la Asociación Larense de Astronomía. Y bueno, me destaco. Sigo formándome, duró un poco tiempo en esa asociación y en el año 91-92 el Colegio de Aplicación abre por primero, está inaugurándose y en su primer año escolar ofrece materias extraordinarias para primaria y una de ellas es astronomía. Había que presentar un pensum, lo trabajé con dos amigos, lo presenté. Ellos lo aprobaron, pero había que presentarlo en la zona educativa. Y bueno, recibió tantas correcciones como fueron necesarias hasta que por fin la zona educativa lo aprobó. Tuve mucha asesoría de docente. Y durante un año escolar, para primaria, di clases de astronomía de primero grado a sexto grado. O sea, ahí se puede decir que cumplí el primer sueño de llegar a ser un profesor de astronomía para niños, lo cual es extraordinariamente entusiasmante, es muy entusiasmantísimo porque estos niños nunca les baja ni uno la emoción por la astronomía. Excelente. Me imagino que además de todo ese proceso que me está diciendo que es largo, tuviste mucho tiempo practicando con tantos niños y me imagino que también con personas adultas porque es un tema fascinante, aquello lo de conectar lo que conoces con lo que es maravilloso. En este caso sería el turismo con esto de la astronomía. ¿Me puedes mencionar o puedes decirlo rápidamente algo que tú hayas conocido que fue un descubrimiento emocionante de todo esto del área astronómica para ti? Podría ser el cometa Halley. Ok, porque sí, porque por la edad que tengo, quedé la coincidencia de que pude verlo. Ahora bien, las circunstancias en las que lo veo también me marcan. El cometa Halley lo vi en febrero del 86 en un campamento de los Scouts, porque si hay algo que se puede decir que equiparó el amor a la astronomía de la ciencia fue cuando ingreso a los Scouts de Venezuela. Siempre fui una persona, por haber vivido en parte en campo, de gran gusto y afición por la naturaleza. Cuando ingreso a los Scouts en el grupo Scout La Salle en el año 84, fíjese que es el año 84 y mi gusto astronomía fue del 88. Entonces, adivina dónde apliqué por primera vez el conocimiento de astronomía. Estamos de campamento en la cascada del Viño y el viento incesante en la madrugada rompe una carpa y la tenemos que reparar, porque sé que ya para la hora y para la fecha se ve como estas arillos, saco unas cartas estelares y empiezo a mirar por todos lados y hasta que lo localizo y me quedo el resto de la noche visto. Entonces tuve también otras oportunidades de ver. Entonces allí es cuando por primera vez y nada más y nada menos que en el marco del cometa Halley, todo un showman de la astronomía, ligo camping con astronomía. Y de ahí en adelante, todos mis campamentos siempre tuvieron un componente de astronomía o de astroturismo, aunque no supiera que eso era astroturismo. Porque de ahí en adelante, todo campamento que yo organizaba entre amigos, entre amistades, o cuando empezó a organizarlo ya profesionalmente, la noche no pasaba desapercibida. Era guiar mirada, etc. Excelente. O sea, me encanta porque hay una unión que usualmente uno no ve. Uno piensa que el turismo tiene que ver con las estrellas y las estrellas con el turismo porque una cosa es el espacio y otra es la Tierra. O sea, digamos que son distintas. Ahora, lo que yo no puedo quitar, y eso obviamente lo vamos a ver en todo el planeta, es el efecto que está produciendo
el efecto climático, básicamente, los nosotros sabiendo ya que estamos afectados por ello, ¿cómo hace? Porque en un punto lo está haciendo. O sea, tanto a nivel turístico como a nivel astronómico. ¿Cómo los afecta? El clima en los últimos 80 años era en la media predecible, tenía patrones. Están las estaciones, está la época de huracanes en donde lo que ocurre, y en Venezuela teníamos muy demarcada nuestra época de sequía y nuestra época de... Actualmente hay un notado y un marcado desbalance de estas estaciones y de estos periodos. Se ha hecho un tanto impredecible saber cuándo vamos a tener buenos cielos o cuándo la meteorología se comporta de una manera estable. Por ponerle un ejemplo, un recordatorio nada agradable. En el año del 2023, el gobernador, el vicealcalde Adolfo Pereira, me aprueba el hacer turismo astronómico en el manto del María, porque yo le presento, vamos a hacer la observación, no soy un colaborador de astronomía para la Fundación de Ciencia y Tecnologías de Lara, de Lara. Cuando se inaugura la sala de ciencias, yo aprovecho la oportunidad, porque este no se me escapa aquí, y le planteo la posibilidad de hacer turismo astronómico en el manto de María como valor agregado. Pues resulta que no me has aficionado a la astronomía y le digo, no, por supuesto, vamos a hacerlo. Qué chévere, ten cuidado con lo que decías porque se te puede cumplir. Bueno, todo el diciembre de 2023 nublado. O sea, y eso es inaudito. Diciembre era siempre una fecha de cielos despejados. Entonces hubo como 3 noches nada más despejadas y caen a mitad de semana que no, cuando no hay atención al busto. Entonces, lo imprevisible que se ha vuelto en las manifestaciones y el tiempo climático es uno de los factores que nos está afectando. Amén de lluvias y vientos desproporcionados que en las infraestructuras que puedan haber las afecta. Las afecta. En este caso, no me ha afectado directamente, pero fácilmente aquí de haber en algunos sitios, tarde o temprano para mal, sabremos de algún observatorio que haya sido afectado por esto muy fuerte o incomunicado por corrientes de agua que hayan obstaculizado carretera. Eso es lo otro. El turismo existe, va de la mano con el transporte, con los traslados. A mí me ha llegado a pasar, bajo otras circunstancias, quedar aislado en un pueblo porque hubo una tormenta en la noche anterior y nos la quedaba ahí todos esperando que buscase más el agua. Entonces, eso también nos podría afectar en un sitio que estemos, quedar aislado. Entonces, como operador turístico, tengo que tomar previsiones y siempre mantener una reserva de recursos, o sea, hay que quedarse 6 o 12 horas más para complementar a la empresa. Entonces, sí, lamentablemente nos está afectando. Obviamente los ejemplos que nos están dando son una evidencia de cómo podemos estar incluso con una planificación, con un estándar todo y puede irse inmediatamente al piso. Pero más allá de todo esto, que sabemos que son cambios naturales, que sí que tú has observado, en el caso para las estrellas, que tú consideres que es tu favorita. Quisiera tener mucho donde rebuscar, a pesar de que he viajado bastante, gracias a los scouts y a mis condiciones de aventurero. La cascada de Mino, cuando está despejado, es un conflicto. O sea, tú te sientes, tienes un sentimiento de culpa que no te cuesta, no te lo perdona irte a dormir y dejar ese cielo como está. O sea, yo recuerdo una ocasión que llevé a un grupo scout de Valencia, el grupo scout de la empresa de alimentos para animales, y me desperté 3, 4 de la noche. Estaba espectacular, el olorcito no lo podía. El cascada de Mino es espectacular. Lo malo es que por ser una zona montañosa a veces te debuta nubosidad. El semiárido larense tiene el potencial de ser destino del turismo astronómico porque por ser su condición de semiárido tiene poca nubosidad y muy escasas precipitaciones. Allí hay un atractivo para el desarrollo de los espacios semiáridos. Si somos observadores, veremos que el grueso de las posadas están en Sanare, Cubiro, en zonas fríos. El semiárido no está teniendo ninguna propuesta de desarrollo como destino turístico. Aquí lo hay porque su condición de semiárido genera cielos de calidad. Ese es uno. En el año 2014 fui guía auxiliar para la Gran Sabana
y coincidió con un eclipse de recortarle el banquete que se dieron los turistas que atendí porque aproveché de mezclar una cosa con la otra. Fue oportuno, por supuesto, la Gran Sabana. Ahora bien, ¿por qué la Gran Sabana es oportuna para eso? Porque quien no ha estado allá no se lo puede imaginar. Allá todo queda horrible. O sea, todo es lejísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier foco de luz artificial queda lo suficientemente retirado para garantizar de buenos cielos. La contaminación lumínica afecta mucho. Entonces, cuando estamos en espacios naturales tan abiertos, tan amplios, que de verdad estás alejado de las fuentes de luz y tienes oportunidades de tener excelentes ciclos. Entonces, el turismo astronómico es un elemento que suma valor a otras operaciones turísticas. Entonces, imagínate el YAT, también he estado en el YAT. El YAT también puede ser un potencial para esto. En una ocasión estuve recorriendo a las 10 de la noche, de 9 a 10, creo que fue, desde San Fernando de Apure, no, perdón, desde Vihuaca hasta San Fernando de Apure en un camión 350. Eso era la noche total, el manto de estrellas increíble, increíble, porque no habían, fue una pobre increíble. Entonces, Venezuela tiene muchos sitios con potencial para canalizar recta y que ambas puntos, o sea, tanto turístico como astronómico, te permite tener toda esa visualización. Me decía que en específico, en el llano, lo estás diciendo tú, donde hay intenciones tan grandes donde no hay luces y la luz del cielo se ve aún más clara y nos proyectaron como esa visión más espectacular acerca de todo lo que el cielo nos puede emitir. Sí, 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 hermano. Quien vea esta, si alguien está viendo esta entrevista y está en estos lugares que llega a alcanzar a llegar allá, o darme la razón de lo espectacular que es el cielo no que bueno, ya en Guárico, en Apure, tal vez Portugués adentro. Es un recurso, un patrimonio que está siendo subestimado. Bueno, excelente. Al final de todo esto también se puede aplicar también a la montaña. La mayoría de nosotros piensa que la estrella se veía mejor que la montaña, pero tú la puedes ver tanto en un plano como en una altura, ¿cierto? Hay una particularidad astronómica. Por cada milímetro que tú subes, el horizonte gana un grado. La estrella polar en Venezuela, por esta Venezuela en general a 10 grados al norte del Ecuador, la estrella polar la tenemos sobre el horizonte a 10 grados. Si tú subes a una montaña de 2.000 metros o tal vez de 3.000 metros, cuando la ocasión me pasó en el páramo de Sendé, estaba a 3.000 metros, tenía la estrella polar a 13 grados, o sea, ya no mucho más observar y mandatorio. Entonces ganamos horizonte. Ahora, bien, ahí ocurre un turismo astronómico de oportunidad, así lo llamo yo. ¿Qué significa eso? Que estando tú preparado, si las condiciones meteorológicas se prestan, aprovechas y ejecutas una jornada de turismo astronómico. Porque eso llamamos de oportunidad. ¿Por qué? Dependiendo del año, pero también lo imprevisible, que tenemos ahora del clima, si se te dan las condiciones, incluye, o sea, no dejes por fuera de tu planificación una jornada de turismo astronómico si las condiciones se dan. Ok, excelente. Porque que al final, o sea, hago de pregunta porque al final uno parece que es que todo tiene que estar encuadrado para que termine, pero hay ciertas áreas que me están diciendo que hay que planificar. Ahora, una pregunta muy obvia y uno lo nota como espectador es que parece que todo es natural y que todo se da de manera continua, así como tal vez espontánea, como que todo eso es un hito, una particularidad que la persona piensa que el que se sienta en un momento, un hito común, donde el que se sienta piensa que todo está actuando natural, aunque no es tan natural. Hay que trabajar, por lo que me lo está mostrando, dice, oye, no vas a conseguir la luna ni con esas expectaciones con este clima, porque no te va a venir y eso también tiene un periodo de tiempo para poder lograrlo, ¿no? La observación astronómica puede ser espontánea, puede ser muy espontánea bajo ciertas condiciones. Pero yo te pregunto y le pregunto a todo aquel que es dedicado a ella, que es un cocinero, un buen cocinero, es capaz de ir a un restaurante, es capaz de comerse una empanada en la calle en un lado y no va a empezar a hacer observaciones de la empanada. Y su trají, tiene mucho, empieza a volcar su vocación allí. Un médico va por la calle y ve a alguien, ese niño le están dando de comer tan cosas, eso no debe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como astrónomos siempre estamos todos los días revisando efemérides, así que algo nos tome así espontáneamente medio metida, porque siempre sabemos que hay en Excel en el momento. Pero todo el turismo debe ser siempre planificado. Es un ejercicio de planificación.
constante. Tú tienes que revisar efemérides culturales, efemérides religiosas, efemérides naturales, porque todos esos son elementos que enriquecen la experiencia. Entonces también las efemérides astronómicas debes tomarlas en cuenta para saber qué te puedes encontrar y qué puedes utilizar. Algunas veces tengo unos hijos súper nutridos de espectáculos y otras veces eso es lo que hago. Quiero hacer una observación muy importante que no se quede en el tintero o se quede allí. El turismo astronómico no solamente consiste en guiar miradas al cielo, que es la frase en que yo he querido resumir para Venezuela. No, un buen turismo astronómico profesional es muy integral y toma en cuenta lo que tenemos a nivel de suelo. Me explico. Un buen guía o lo planifica y se prepara en ese terreno o busca al asistente para poder hablar del tipo de vegetación en el sitio donde estamos, las referencias culturales del sitio donde está, las referencias gastronómicas, qué leyendas hay de esta zona. Hay una iglesia, hay una construcción ancestral, vamos a abordarla, turismo patrimonial. El turismo astronómico no es solo ver estrellas, ver el cielo y ver atrás de instrumentos, no. El turismo primero viene la palabra turismo y es entonces el conocer, reintegrar los patrimonios y la realidad que tienes a tu alrededor a nivel de suelo, tangible e intangible, ¿verdad? Tan importante como ver a ese cielo, porque podríamos tener el caso de que la mitad de la jornada la perdemos por nubosidad, más podríamos hablar de las leyendas que hay en la zona, los cuentos que hay en la zona, podríamos invitar al talento musical que hay en la zona y salvar la noche o enriquecer la noche con ese talento. Un cuentaverso, por ejemplo, mencioné la población de Monte Carmelo, allá hay una tradición de cuentacuentos enorme. Entonces, todas esas patrimonios y todos esos talentos se deben integrar a la jornada de ejercicio del turismo, todo. Un turismo sostenible, sustentable y enriquecedor en todos los aspectos. No solo saber mucho hasta bien, no, es también tener la capacidad de integrar todos los aspectos culturales, tangibles, tangibles y naturales del sitio que escogiste para ejercer. Eso quiere decir que uno rebate rápidamente la mitad de que tengo que tener muchos implementos para poder hacer turismo astronómico. O sea, no necesito tener un telescopio y todo esto. El turismo astronómico es el ejercicio de la puesta en coche. Es un ejercicio de narrar las historias en gran medida, de narrar las historias que hay en el cielo, porque todas las civilizaciones han puesto en el cielo nocturno sus héroes, sus dioses, sus deidades, sus héroes, su mitología. Es la biblioteca más grande que ha hecho el hombre. Y es una de las labores de Pierre aprender a conocer esas historias, esas narraciones y hacer un ejercicio de narración y que sea inmersiva, que tus turistas, tus convocados, se vea viviendo esa leyenda. Y hay un ejercicio que estoy iniciando, que es buscar las interpretaciones aborígenes, nuestras propias interpretaciones, para empezar a implementarlo. Que fue leído ayer, el diario de Lara ha sacado un artículo a 2 páginas sobre las lenguas indígenas. Y ya tengo el ejemplar, ya tengo algunas referencias para empezar a abordar a estas personas y ver qué historias del cielo me pueden contar para entonces integrarlas a las jornadas y generar arraigo en las personas y dejar de hablar solo de los griegos, Orión, que es griego, greco-romano. No, empezar a hablar de que, por ejemplo, Orión de los griegos, que es un cazador, es una mariposa para los llamados. Y cree que parece más mariposa que el cazador y la mente se identifica con lo propio. Entonces, traer de lo solapado y lo olvidado de lo autóctono, traerlo a colación y volverlo a sembrar en la identidad de esta época y de los habitantes actuales. Historia exageradamente fascinante porque no trata solamente de explicarte, sino de incluirte. O sea, tú estás dentro de esa historia y tú no eres solamente un espectador, tú eres parte dentro de ella. Muy oportuna tu observación porque el turismo de este tipo le hace entender a la persona que tú eres uno de los actores de esto que estamos viviendo. Entonces, adquirir la conciencia de eres protagonista de la historia de esta época. Eres protagonista de esta época. Eso me encanta, porque al final nosotros pensamos que el turismo es lo que nos presenta y nuestros ojos enviando, pero esta parte me estás diciendo, yo soy parte de ese turismo y tenemos una historia incluso de otros que estuvieron allí. El guía de turismo, un buen guía de turismo, es como el director de una obra
donde todos los actores son los espectadores y están ejecutando su propio papel. O sea, tú estás haciendo el papel de ti, estás viendo a un señor que, por ejemplo, ordeña cabras, ¿ok? Es probable que a la hora o el día en que tú lo llevaste, a él no le tocaba, pero él está ejecutando la acción para ilustrar al turista, está actuando de sí mismo para darle la oportunidad al visitante de ver el proceso. Y así sucesivamente. Puede ser que en una región haya una serie de tradiciones, costumbres, que son disímiles en el tiempo, están separadas por circunstancias, pero tú haces un compendio, tú acuerdas en el destino con sus habitantes hacer como un montaje para que estas personas se lleven, pueden ilustrarse de cómo es la identidad regional condensada, pero ellos no lo saben, estos turistas no saben que todo esto ocurre con naturalidad tal cual, no. Tal vez haya unos cuantos arreglos para que puedas ver en poco tiempo lo que ocurre en un periodo de tiempo más largo. Entonces tú eres un director que está dirigiendo una obra en tiempo real donde el público es actor, los habitantes locales también son actores que se están representando a sí mismos. Y tú eres el que lleva la batuta y debe mantener todo en armonía y todo debe estar muy bien integrado y que tenga la naturalidad que se espera. Muy bien. Al final, o sea, esto es sacar un poco de visión de lo que uno comúnmente tiene. Ahora, una excelente pregunta sería, si yo quisiera ser parte de turismo, pues obviamente yo quiero ser un turista astronómico como tú. ¿Qué necesitaría para seguir tu paso? Nada más, para entender este mundo que me estás mostrando, es un mundo abierto donde todo tiene un sentido. Excelente pregunta, va, pues intentar responderla. Como mi situación actual es como que la suma de muchísimos años de aficiones sumadas que existen. No vamos a hacer magia como Harry Potter, no vamos a hacer escuela. Podríamos adoptar, para empezar, el pensum del Instituto Latinoamericano de Astroturismo. Yo soy egresado, por ejemplo, aquí está mi credencial, este es mi credencial del Instituto Latinoamericano de Astroturismo, soy el 098. A ver, encantado ser el 100. Este es el 098. Podríamos hacer un convenio entre INATUR, algunas universidades y el Instituto Latinoamericano de Astroturismo para adoptar su pensum. Su pensum tiene un primer módulo totalmente de turismo. Ahí no toca astronomía. Totalmente materias y realidades que tienen que ver con el turismo. Y en una segunda etapa, todas las materias que tienen que ver con astronomía y luego cómo interactuar unas con otras. Podríamos adoptar, como cuando ocurre cuando un pensum o una metodología no existe en un país, adoptar una foránea y cuando tenga suficiente fase, empezar a crear nuestra propia interfase, como se suele decir, customizar o tropicalizar. Yo sí le haría observaciones a ese pensum, lo complementaría con otras materias. Por ejemplo, es importante la oratoria, la narración oral escénica. Hay un compendio, a mí me gustaría que haya un compendio de investigador de campo para mitología astronómica local, porque está muy crudo. Argentina, Chile, Perú tienen eso muy desarrollado. En Venezuela es costado conseguir fuentes de información sobre interpretación del cielo nocturno para etnias. Eso podría ser una especie de vocación. Hay otras materias, pero lo primero sería entonces adoptar esto porque no es una especulación, porque ya INATUR, el Ministerio de Turismo, invitó al director del Centro del Instituto Latinoamericano de Turismo, lo invitó, el licenciado Claudio Martínez, lo invitó al FitBen del año pasado. Él estuvo en Venezuela narrando y explicando cómo el turismo astronómico suma valor al turismo nacional. Estuvo en San Cristóbal, nos pudimos conocer en persona. Muy tratable, muy agradable, y es toda una referencia a nivel de astronomía, a nivel hemisférico. O sea, no solamente que el tipo es un crack, o como suelen decir, esta frase es muy típica del sur, es un capo en astronomía, y de verdad muy buen pedagogo. Él ya estuvo aquí. Ya ese celofán se rompió, entonces es fácil crear una posibilidad. Él incluso podría venir a dar las primeras cortes. Entonces, esa sería una. Pero, insisto, sería ideal, por ejemplo,
El ente rector de esta materia a nivel mundial es la Fundación Starlight. La Organización Mundial de Turismo, actualmente ONU Turismo, delegó en el Astrofísico de Canarias, España, el turismo astronómico y la concienciación sobre contaminación lumínica. Y el Astrofísico de Canarias creó la Fundación Starlight y es el ente rector del turismo astronómico a nivel mundial. Esta persona, desde que les habla, tiene una carta aval de ese instituto para instaurarlo en Venezuela. ¿Ok? Porque igual logré involucrarme en una de sus capacitaciones. No tienes idea cómo me he pasado saboreando a nivel mundial capacitaciones en esta área. Y logré hacer unas de la Fundación Starlight. Luego tuvimos una reunión vía Zoom con su directora internacional, la astrofísica Antonia Varela. Le hicimos entrega en el equipo que somos de esas credenciales de nuestros cursos y nos otorgó una carta aval para crearlo en Venezuela bajo los parámetros internacionales. No es como quiera la vez, no es como le parezca, esto tiene normas. Luego, la invitación al amigo de Argentina será un inicio, porque el aval internacional viene dado por esta fundación y ellos todavía no han hecho la primera en este lado del mundo. El próximo año hay una en Colombia. Entonces sería invitarlo a empezar a certificar bajo los parámetros que son increíblemente altos de la Fundación Starlight, y allí empezamos a aparecer en los catálogos internacionales de destinos de turismo astronómico por se da. Porque todo eso está reglamentado, todo eso está cartografiado, tienen las actividades. Esto es increíble, eso de verdad uno queda desencajado de mandíbula cuando uno ve todas las realidades que se manejan en Europa, en otros países. Entonces es una segunda etapa para llegar a tener reconocimiento del ente mundial y empezar a figurar en el ecosistema mundial de turismo astronómico. Oye, pero esto significa que el sistema es mucho más amplio de lo que nosotros llegáramos a tener como perspectiva. Nosotros pensamos en básicas, para los mortales que no conocemos del tema del turismo y la astronomía como lo estás entregando tú, que es algo mucho más amplio. Ahora, una pregunta sería muy válida y es cómo adquirimos o cómo tú considerarías que podemos adquirir mayor conciencia de la sostenibilidad de esta exploración espacial turística. O sea, ¿cómo nosotros podemos conocer y adquirir toda esta conciencia? Porque así es cierto, pero es un tema casi no descubierto. Parece que estuviéramos entrando en tierra que nosotros, como personas comunes que no conocemos mucho de turismo, no entendíamos. ¿Y qué podemos hacer en eso? ¿Cómo podemos hacer esto consciente a las personas comunes y terrestres que decimos nosotros? Estoy tratando de dar esa respuesta porque he acercado el proyecto, he mostrado el proyecto a algunas autoridades locales y regionales en turismo. Muestran algo de interés, pero luego su agenda hacen que pierdan la pista de esto. Está planificado para dentro de pocas semanas una conferencia en el PDF de Turismo del Instituto Universitario Politécnico Territorial Andrés Eloy Blanco, aquí en Barquisimeto, para los estudiantes de turismo, una conferencia sobre el turismo astronómico, sus bondades y cómo se innovar. Ese podría ser un primer paso en esa casa de estudios. Yo ya he dado algunas charlas a nivel de parques, a nivel nacional, a nivel de la UCLA, en sus cátedras libres, en congresos, en el segundo congreso latinoamericano de agroecoturismo también tuve una ponencia. O sea, yo ya he llevado esto a esquemas académicos. Pero esta sería la primera vez que voy a estar planteándolo en una escuela de turismo. Luego de eso lo voy a plantear en la universidad en la que Fruto Vivas, que tiene unos diplomados de turismo de Oturipa. Vendría una serie de conferencias, de charlas en escuelas de turismo para entonces al cuerpo académico y los estudiantes de formación sepan que existe esta especialización, que es un turismo sostenible y que es un terreno totalmente nuevo a explotar, virgen, que son fuentes de trabajo. Ahora, tengo excelentes relaciones con el Centro de Investigaciones de Astronomía y Fundacivil. Actualmente esta gente está haciendo una serie de formaciones en astronomía, sobre todo orientado a jóvenes. Sería cuestión de crear un pensum para guías de turismo, para complementar y empezar a crear unos planes pilotos de
de una primera corte, ¿ok? Para darle ya el camino a esto, mientras que se haga un convenio con INATUR, el Instituto de Tecnología de Astroturismo. La astronomía está de moda, hay muchas noticias de astronomía, todas, si observan, la prensa de Lara siempre está hablando de esto, diferentes fuentes, portales de noticias están hablando de esto, así que hay fuentes para aprender. En Lara tenemos la Asociación Alianza de Astronomía, que está haciendo su mejor esfuerzo para abrirse un poco más al público. Estoy yo, que estoy por crear algo así como una comunidad astronómica. Hay un sitio por aquí cerca que me está pidiendo que nos asesore al respecto. Habría que trabajar con un pequeño grupo para luego hacer de ellos los monitores y abrir el compás. La astronomía da para todo, para la poesía, para lo romántico, para lo matemático y muy complejo. No hay que verla, hay que desmitificarla como que es algo complicado. Para nada. Nos ha acompañado toda la historia. Así que no es algo ajeno a nosotros y nunca deja de ser fascinante. Así que de a poco las personas pueden irse involucrando. Habrá que, es cierto, trabajar un poquito para crear estos canales e irlos involucrando. Es importante hacer notar a los operadores de turismo que tengan fincas turísticas, posadas, espacios abiertos, que adoptar turismo astronómico es una fuente de versatilidad, enriquecer la experiencia del turismo, del turista que los visita y por consiguiente aumentar sus ingresos. Porque un turismo astronómico genera alojamiento, genera noches de pernocta, genera más cenas, más desayunos. Aumenta el influjo de cap. No somos competencia para nadie, somos complemento y sumamos valor. Si bien es cierto, yo organizo periódicamente eventos de turismo astronómico de carpas en el espacio como Parque Nacional Cerro Saloche, que los han colaborado y los guardaparques se portan de lo mejor. También podemos ser parte de un operador turístico en ciertas fechas para enriquecer la experiencia de los turistas que están allá. Ok, ok. Ya tienes no solamente uno, tienes muchos proyectos que están incluidos en todo lo que tiene que ver con la alrededor del turismo astronómico. Ahora, la pregunta real, y es que nosotros tenemos que estar dentro del contexto. O sea, nosotros vivimos en el siglo XXI, exactamente en el 2025, y nosotros sabemos que la tecnología está omnipresente. En realidad está por todos lados. Tú me narras acerca de la historia de cómo estamos nosotros, cómo nos venimos y cómo nos integramos. Ahora, ¿cómo hacemos para que estas partes se complementen? Porque turismo y astronomía, por lo general, son algo rudimentario, que era una parte de los mitos que estamos quitando actualmente, pero ¿cómo conectamos esto con un público altamente tecnologizado? Y llevar no solamente lo que me acabas de decir, los proyectos, que claro, me estás diciendo, ya los estoy promoviendo y vamos ahí. Pero, ¿cómo hacemos para conectar esto con, no solamente con lo que estamos viendo, sino con las futuras generaciones tecnológicas? Porque van a seguir siendo. Curiosamente, fue oportunidad o de darle otro uso o de quitarle la pantalla a niños, esto se dice el doctor. Como colaborador de Fundacite en astronomía y siempre estamos atendiendo niños de primaria, desde preescolar hasta secundaria, la astronomía fascina de los niños. Un target, un objetivo del turismo astronómico pueden ser, y efectivamente, las familias. Es una oportunidad de integrar mucho a la familia, donde hay un producto que el mejor y mayor consumidor, y disfrute de, es el niño de la familia, el hijo. Es una oportunidad para que él ejerza todo lo que ha aprendido de astronomía, porque hay mucho en común el conocimiento, pueda practicar y corroborar con uno como monitor lo que ha aprendido y lo que ha visto en redes contrastado con el cielo real. Es muy gracioso cuando uno explica algunas cosas y uno ve así de reojo al niño de la familia manoteando allí y los padres están prestando atención y él es el que está como reinterpretándole a los padres lo que yo acabo de decir. Entonces, en un turismo, una de las fuentes para popularizarlo ha de ser info para familias. Turismo, enriquecer una experiencia familiar donde de verdad el protagonista es el niño. Es una oportunidad para un padre responsable
a hacer que el niño suelte esa tablet, suelte ese teléfono y empiece a ver el mundo real, el cielo. Y también para que entonces él luego siga consumiendo contenido de valor, porque estaría consumiendo astronomía. Esa es una. El enriquecer. Y pues, insisto, la ecuación económica de esto es que el operador turístico establecido vea en el turismo astronómico una suma de valor. Vea que puede facturar más, hacer más rentable cuando lo esté. Es aprovechar un recurso. Las autoridades turísticas, el turismo se les rige por patrimonios, hace un uso y promoción de los patrimonios culturales, naturales, tangibles e intangibles. Aquí pocas personas saben que desde el 2007 la UNESCO declaró el cielo nocturno como patrimonio de la humanidad. El cielo nocturno en Venezuela es un patrimonio totalmente subestimado y no utilizado. Está subutilizado y ahí está. Hay que integrarlo, hay que aprender a integrarlo en las ecuaciones turísticas. Un ejemplo, estamos en mayo. La Cruz de Mayo es una tradición religiosa ritual venezolana. Pocos saben que tiene trascendencia astronómica, porque ya para esta fecha hay una constelación hacia el sur que se llama la Cruz del Sur. Y es por esta fecha, o sea, la Cruz de Mayo, aunque está cristiana, que está integrada a la película cristiana, es precolombina. La tradición de observar y rendirle culto a esa figura que la cristiandad le llama cruz ya existía. Y está mucho más arraigada más al sur porque es más notoria más al sur, porque es una constelación del sur. Entonces, tu oportunidad es como la Cruz de Mayo, o sea, allí, o sea, casi que cada mes tiene particularidades astronómicas que pueden ser integradas a las actividades culturales turísticas y apoyarse en el cielo nocturno para darle valor a la experiencia. Excelente. O sea, lo que me fascina del tema precisamente es que tenemos la posibilidad de conectar con él sin tener muchos medios. Lo segundo es que podemos hacer de él todo un ámbito familiar y de vida a largo plazo. Ahora, hay algo que, y claro, obviamente esto está dentro de los mismos paneles del entendimiento, o sea, sabemos que no se le da tanta la importancia como debería, o porque tú nos estás colocando un mundo completamente fascinante que nosotros no vemos comúnmente en ningún medio de comunicación, y para eso obviamente estará Infocentro para mostrarlo, pero ¿cuál consideras tú que sean algunas áreas importantes que deberíamos nosotros recalcar sobre la astronomía, en este caso el turismo astronómico, y la ciencia para nuestra vida? O sea, tú lo conectas tan fácil con la vida común, pero si te fijamos, ya te estás diciendo un montón de ciencia y al mismo tiempo está conectado tranquilamente con el turismo y la astronomía. ¿Cómo, qué importancia, cuál es importante para ti? ¿Y cuál deberían ser para nosotros nuestro fijar de por qué deberíamos aprender todo esto que nos estás diciendo tú? Porque parecía, y es lo que vemos desde todo este programa, que fuera un mundo que nosotros no vimos. Ahora, ¿por qué deberíamos recalcarlo en nuestra mente? ¿Por qué es importante? Voy a recalcar algo. La astronomía nos hizo humanos. Suelo empezar algunas charlas preguntando, ¿cuál creen que fue el primer estilo de la humanidad, incluso antes de ser humanos? Yo me imagino un primate, a lo que era un prehumano, después de sobrevivir al trabajo de alimentarse un día, huir, cazar, recolectar, saciar su sed. Cuando llegaba la noche, una noche donde corrían luces, acostarse. Sabe que los seres humanos somos de los pocos, o casi que los únicos que se acuestan con el torso o la espalda pegada al suelo y miramos el cielo. Entonces, antes de dormir, la vista de estos primates se perdía en ese cielo nocturno prístino. Usted se imagina lo que pasaba por esas mentes cuando pasaba una estrella fugaz, un meteoro, cuando había un eclipse, cuando había tal vez algún destello de algo curioso. Y lo otro, estos primates sabían que una montaña por lejos que fuera, caminando lo suficiente la alcanzabas. Un árbol lo subías, un río lo pasaba, lo baldeaba. Un animal lo cazabas. O sea, es cuestión, pero eso era inalcanzable. Y se volvía entonces objeto de sueños, de imaginación, de temor tal vez.
La astronomía también tiene una faceta, y el turismo astronómico la tiene, de conectarnos con el universo, hacernos saber que no somos ajenos, no somos observadores, estamos inmersos, somos parte. El turismo astronómico tiene un componente sostenible muy importante porque nos hace entender que todo debe estar en un equilibrio y debemos conservar lo que tenemos y rescatar lo que hemos estado perdiendo. Es oportuno porque, por ejemplo, uno de los apostolados que tiene el turismo astronómico es combatir algo que en Venezuela ni se menciona, que es la contaminación lumínica. La luz artificial mal implementada crea problemas de salud en plantas, animales y seres humanos. Te roban la oportunidad y el derecho de ver al cielo nocturno y minimiza la posibilidad de la exploración espacial. Recuerden que recientemente tuvimos el cuento de la historia, el temor de que posiblemente iba a caer un asteroide en la Tierra, que incluso Venezuela estaba en el rango. ¿Saben ustedes que la contaminación lumínica evita que se le puedan hacer seguimientos desde la Tierra a esos asteroides peligrosos porque los telescopios quedan inutilizados por la cantidad de luz? Entonces, puede haber otro que no se le pueda hacer seguimiento correctamente porque la contaminación lumínica no nos deja. Y no es que tengamos en el espacio cualquier cantidad de telescopios. Bueno, se hace del espacio, no es tan fácil tampoco. La astronomía, como te lo estoy planteando, puede ser una oportunidad para rescatar la convivencia familiar, para socializar, para generar arraigo, porque al narrar las historias de nuestros antepasados, ¿verdad?, y traerlas a colación, es rescatar esas memorias, es rescatar esa cultura, es desenterrar lo que el polvo y la modernidad enterró y traerla a colección, es sentirnos orgullosos de conocimientos y culturas que tenían nuestra etnia. Por ejemplo, en Venezuela existía una etnia que tenía muy claro que era un eclipse de luna. Ejemplo, hay algunas, por ejemplo, los chinos decían que un dragón se estaba comiendo la luna y luego la escupía. En Venezuela, una etnia que entendía que completamente que un eclipse era el ocultamiento de un gasto por otro. Solo eso, se atravesaron y luego sería su camino. Estaban súper flacos. Entonces, es generar orgullo y amor por conocimientos ancestrales que estaban bien enfocados y claros. Me encantaría, y hago este llamado desde este espacio, para que la ministra de Ciencia y Tecnología le haga entender y le haga saber, primero se entere ella, y le haga entender a la ministra Leticia del Ministerio de Turismo, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene algo que ofrecer al turismo nacional, que todo el territorio nacional es propenso a ser aprovechado en ese sentido, y es el turismo astronómico, aparte de otras formas de turismo científico. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, estoy tratando de hacer tiempo de que estoy con Fundacity, queriendo hacer saber que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, repito, tiene una forma de turismo ecológica, sostenible, de enriquecer la cultura y el arraigo nacional para ofrecerle al Ministerio de Turismo para que le preste atención y ayude a potenciarlo con los mejores estándares internacionales. El Ministerio de Ciencia y Tecnología puede aportar al turismo nacional y con ello un efecto cascada en socialización, historia, arraigo, etcétera, etcétera. Allí esa ecuación sería la ideal, porque el turismo astronómico es humano, no es el astrónomo que solo estrellas, cálculos, agujeros negros. No, el turismo astronómico se centra en las personas para narrarle historias basadas en mitología, pero también basadas en ciencia bien estudiada, para enriquecer el legado de culturalidad de quien lo disfruta. Entonces, ¿qué es la invitación de un ministerio al otro para que en una sinergia potenciemos y sumemos valor y empecemos a aprovechar ese patrimonio que está siendo subido? Es sumamente enriquecedor todo lo que hoy estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido, pero bueno, Radamés, el tiempo se nos agota. Hoy de verdad que pudiéramos durar un podcast de unas 5 horas hablando acerca de historia, de turismo, de astronomía, porque en realidad es extremadamente largo. Mira, yo hasta ahora
lo que he comprendido es suficiente como para salir corriendo a hacer turismo astronómico. Y yo espero que todo el público que ve el podcast pues salga a hacer exactamente lo mismo porque, como dijiste, el turismo está de moda, el turismo astronómico está de moda. Bueno, para finalizar nuestro programa, no puedo irme sin dejar el medio de contacto donde puedan hablar más con Radamés, porque al final de todo, Radamés es el experto de esta área. ¿Qué redes pueden contactar contigo, Radamés? Tenemos @ a pie de ruta en Instagram, en Facebook, en Blue Sky, en Twitter o X. Si me acuso de que los tengo descuidadas, las tengo en falta de contenido. Por ejemplo, ¿necesito ayuda o colaboración para llevar las redes? Sí, a veces. No soy, si bien es cierto, incluso tengo hasta estudios de creación de material audiovisual, no me doy abasto. Porque cuando estás creando algo desde cero, estás armando toda la estructura, toda la estructura central y de promoción académica, científica y turística. Y entonces estas cosas aparentemente accesorias, sencillamente no me alcanza el tiempo. ¿Podría alguien con gusto seguirme, ayudarme, colaborarme? Hoy en día con las que inteligencia artificial podríamos enriquecerlo, todavía buscamos hacer espacio para ello. Necesito armar un mayor equipo. No detesto la idea de que todo gira en torno a mí. No, me gustan los trabajos en equipo, me gustan los equipos de alto desempeño y el turismo astronómico, como es el turismo en general, es un trabajo de equipo. Entonces, siga las redes, búsquenme a pie de ruta y si considera que puede ayudarme, colaborarme o aplique en algo, con gusto le presto atención. Mi número de contacto es 0424-530-8261. Muy bien, muy bien. Estoy seguro que, bueno, a todos los que nos contactan y pueden hacerlo, pueden escribir en la parte de abajo del video. Obviamente pueden también contactar directamente con Radamés. En tal caso, ya saben que hay un gran universo en el cual pueden trabajar junto con Radamés y todo esto, obviamente es un trabajo que estamos utilizando experiencia de Infocet. Nosotros conocemos que trabajar en comunicación es bastante difícil. Pero nosotros nos vas a contactar básicamente a través de nuestra cuenta de YouTube, Comunicación Digital Lab, a través de nuestra cuenta de Instagram, Infocentros Lab, y nuestra cuenta de Brigada Comunicacional 1 a través de TikTok. No, bueno, no estamos trabajando con otras plataformas para no volvernos más locos porque cada una de ellas llevan un tiempo, pero te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Radamés. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en nuestro podcast de Infocentro. Espero verlos. No se olviden, denle like, denle me gusta, comenten, pregunten lo que necesiten. Yo se las haré llegar a Radamés. Y nos veremos en un podcast de Infocentro. Hasta luego, Radamés. Espero pronto estar guiando sus vidas al cielo. Igual nos vemos en otro programa. Chao, chao.